durante mucho tiempo nos hemos estado preguntando ¿qué es lo que nos diferencia del resto de los animales? ¿En verdad los humanos tenemos algo especial, algo que nos vuelve diferentes de ellos? Por lo general la gente suele aceptar que sí, pero cuando se les pregunta por qué, muchas veces no encontramos con respuestas que nos sean completamente convincentes. En este sentido, justamente uno de los conceptos que podrían ayudar a delimitar perfectamente esta diferenciación es la de el comportamiento social. Pero no como se ha estudiado tradicionalmente, debido a que por lo general se habla de comportamiento social en un sentido meramente numérico. Es decir, si participan 2 o más organismos, entonces se dice que hay comportamiento social. Pero ¿esto es en verdad algo que nos ayuda a diferenciarnos del resto de los animales? Creo que la diferenciación no queda perfectamente clara, y en este sentido, pues entonces, ¿cómo delimitamos dónde estamos hablando de algo meramente humano y dónde estamos hablando de algo que podría considerar simplemente animal? Pues bueno, entonces, para responder a la pregunta de qué diferencia el comportamiento social del comportamiento de otros animales que también viven en grupo, Rives plantea una diferenciación particular de entrada básica respecto de diferenciar el comportamiento entre conespecíficos y el comportamiento social, ya que él argumenta que el comportamiento que se da entre las hormigas que viven en comunidad, las abejas que viven en comunidad y algunos monos, no es comportamiento social, es comportamiento entre conespecíficos. Y lo que lo diferencia de lo demás es que el comportamiento entre conespecíficos se basa únicamente en la supervivencia, es decir, en el cumplir las necesidades y el reproducirse, cosa que en el caso de los seres humanos no es así, debido a que nosotros, más que buscar simplemente la supervivencia o el saciar nuestras necesidades básicas y de reproducción, consiste en la convivencia. Uno de los puntos iniciales para hacer la diferenciación es el lenguaje. El lenguaje es visto como un conjunto de signos y símbolos que nos permiten comunicarnos los unos con los otros. Y esto es fundamental debido a que el lenguaje algo que nos ha permitido es desligarnos de las condiciones particulares en las que nos encontramos. El lenguaje nos permite desligarnos funcionalmente de las cosas que están ocurriendo en el espacio en el que estoy y en el tiempo en el que estoy. Y de esta manera, por medio del lenguaje, puedo interactuar con cosas que no están presentes. Visto desde un punto un poco más social, el lenguaje lo que nos permitió es la división del trabajo, es decir, que cada uno pudiera hacer partes individuales de un solo trabajo y que por medio del lenguaje nos comunicáramos y nos desligáramos de las prácticas situacionales, y esto es lo que nos permite relacionarnos con las prácticas que ocurren en otros lugares y que hacen otras personas. Entonces, si yo estoy fabricando tubos de metal, el lenguaje me permite desligarme y saber que en otro lugar hay otras personas fabricando otras cosas. Parte fundamental de lo que menciona Rives es que el lenguaje permite la formación de instituciones, y este concepto es fundamental debido a que las instituciones son sistemas compartidos entre individuos de relaciones particulares mediadas por el lenguaje. Es el medio que posibilita diferentes relaciones interpersonales, y este medio de contacto lo que genera es que tengamos criterios compartidos que estipulan y regulan los roles sociales. Si estamos hablando de que un medio institucional enmarcado por el lenguaje es lo que posibilita que interactuemos de manera social, entonces aquí estamos hablando de un término muy importante que es el término denominado medio de contacto. El medio de contacto es aquello en el ambiente que posibilita una interacción particular. En este caso, una interacción de tipo social. Pongamos un ejemplo. ¿Qué está en el medio ambiente que me permite interactuar de manera visual con las cosas? La luz. Si no hay luz, no hay interacciones visuales. ¿Qué es lo que permite que ustedes me escuchen? Las partículas del aire que distribuyen las ondas de sonido. Si no existen esas partículas, no podemos de ninguna manera interactuar con el sonido. De igual manera, entonces, el medio de contacto que permite que interactuemos socialmente es un medio del lenguaje que él denomina como medio de contacto convencional. Y aquí es en donde se da una clara diferencia entre los animales y los humanos.
Existen entonces para él dos medios de contacto diferentes. Un medio de contacto que es denominado ecológico y el otro que es como el que les mencionaba, el convencional. El medio de contacto ecológico es el que posibilita interacciones que permiten la supervivencia de la especie. En este caso tiene que ver con relaciones que cumplan con interacciones que cumplan con las necesidades básicas de los organismos, tales como comer, tomar agua, inclusive la reproducción. Pero en el caso de los humanos no buscamos únicamente la supervivencia, sino que buscamos la convivencia. Esto es lo que Rives dice que es exclusivamente humano. Y como es posibilitado o mediado por el lenguaje, entonces el lenguaje se vuelve un punto básico y un punto cumbre en estas interacciones sociales. Debido a que estas interacciones están articuladas a partir de y como lenguaje en la forma de convivencia. Y esto él justamente lo diferencia debido a que muchas de las costumbres que tenemos no son auspiciadas por la necesidad. Como ejemplo se puede poner el caso de la religión. La religión en sí misma no cumple una necesidad básica en el caso de los seres humanos. No cumple la necesidad de comer, ni cumple la necesidad de tomar agua, ni tampoco cumple en sí mismo un fin de reproducción de la especie. Sin embargo, este tipo de costumbres mediadas obviamente por el lenguaje sí terminan por ser necesarias para la convivencia. Este medio de contacto convencional determina la pertinencia de las interacciones que se ajustan a la aceptación de determinada vida social y sus criterios. En este caso, si volvemos al ejemplo de la religión, en este caso la católica, hay determinados criterios que están establecidos y enmarcados dentro de esta institución, los cuales están mediados por el lenguaje. En este caso, que no se puedan tener relaciones sexuales antes del matrimonio es una norma de convivencia social. Justamente este enmarcado de los criterios y de la pertinencia de los actos puede traducirse en que si no lo cumplen, haya alguna sanción para quien no lo cumpla. Y entonces las instituciones, psicológicamente hablando, siempre se actualizan en la forma de comportamientos específicos, diferenciados y acotados de los individuos. Entonces podríamos decir que una institución es un sistema de contingencias sociales que regulan las interacciones entre individuos. Entonces una institución no es una entidad, no es un algo, sino que es la relación que se da entre actos y productos sociales. En este sentido, justamente una de las primeras cosas que se enmarcan debido al lenguaje es que permitió la división social del trabajo en la forma de intercambio de bienes y o servicios. En una primera instancia se habla del trueque, es el primer tipo de intercambio del que se tiene registro, que poco a poco fue evolucionando hasta el aspecto capitalista que tenemos el día de hoy. De tal manera que Rives menciona que son tres los diferentes dimensiones funcionales del comportamiento social: el poder, el intercambio y la sanción. Y algo que se menciona es que tanto el poder como la sanción son dimensiones funcionales que derivan de la dimensión funcional del intercambio. Pero esto es algo que hablaremos en un video posterior. Mientras tanto, me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan acerca de esta diferenciación que se hace entre el comportamiento psicológico de los humanos y del resto de los organismos. ¿Están de acuerdo con esta diferenciación que hace Rives? Pónganla en los comentarios, denle like, no olviden suscribirse y nos vemos a la próxima.